Hola a todos, muy buenos días. Nos da un gran gusto saludarlos este jueves 17 de diciembre del 2020. Esto es Charlas de Conciencia. Y bueno, como siempre, un placer estar conectándonos con todos ustedes a través de la plataforma de Facebook cada jueves a las 11:30 en estas transmisiones que hacemos, donde platicamos, donde ponemos a la mesa temas muy interesantes y donde compartimos pues todas estas puntos de vista de nuestra forma de pensar, de percibir la vida y que creemos que siempre nos enriquece a todos conocer diferentes opciones, diferentes formas de percibir y de estar en esta experiencia y sobre todo que nos ayuden a sobrellevar en estos tiempos que han sido un poco más complicados y que nos den nuevas ideas, herramientas para poder vivir en un poco mejor de bienestar. Y pues bueno, con un gusto enorme de recibir a Sandra Díaz hoy súper bien acompañada de José Claro. Berlanga. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen hoy. Y sí, aquí súper bien acompañada con un tema que además ya teníamos ganas, Liz y yo, desde hacía rato de ponerlo en la mesa, porque, bueno, además de que las abejas siempre han sido un misterio para mí, porque las he aprendido a conocer a través de Pepe. Mi marido, para quienes no sepan, en el Facebook, es apicultor, entre otras cosas. Y pues su pasión, o yo la he compartido porque me la ha contado, de vivir este mundo de las abejas es maravilloso. Yo creo que tiene todo de espiritual, todo de organizacional, de logística, de todo. Entonces, bueno, pues le agradezco que haya aceptado la invitación porque casi lo forcé. No fue, le encanta esto, pero bueno, muy buenos días y aquí andamos ya. Buenos días, José, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Tú que nos escuchas nada más en las charlas de conciencia, ahora ya participando. Bien, buenos días. Justamente con esa primera parte, porque algunas de sus charlas que he escuchado, pues van más ahí por otros temas de espiritualidad, de cuestiones de desarrollo personal. Y bueno, pues de alguna manera me torcieron el brazo y voy a tener que hablar de orejas, entonces espero que se pueda conjuntar este tema con lo que ustedes jueves a jueves realizan. Claro, José, yo creo que por ahí hubo una muy buena negociación porque te ves muy contento participando aquí. Y bueno, sí, me encanta este matrimonio de Sandra y Pepe, que tengo algunos años de conocerlos, pocos, la verdad, pero he aprendido mucho de los dos y también muy interesada en este tema de las abejas, que de verdad también se me hace como en toda esta forma de aportar siempre, o sea, como esta comunidad, ajá, que está muy, muy integrada, muy conectada entre ellos, pero siempre favoreciendo hacia el bienestar de todos. Y yo creo que a hoy, en estos tiempos, Sandra y Pepe, que vivimos precisamente una situación complicada como humanidad, tendríamos que aprender muchísimo de las abejas, cómo siguen consiguiendo su objetivo siempre en unidad. Y bueno, antes de empezar, a ver, platícame, Pepe, ¿cómo empezó para ti este amor por las abejas? ¿Cómo entraste en este mundo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo desarrollas? A ver, platícanos a todos. Bueno, pues esto viene prácticamente con mi historia de niño. Mi abuelo, yo nací, me crié en un rancho y mi abuelo pues tenía ahí algunas colmenas. En ese tiempo eran colmenas que se trabajaban en los troncos de las palmas, se les ahuecan, se les quita todo el centro y ahí era donde se trabajaban esas colmenas. Entonces, pues nací con ellas prácticamente, entonces por eso ahí las traigo ya tatuadas un poquitito en la piel. En aquellas épocas donde todavía no se africanizaban las abejas, pues eran bastante sencillas de trabajar, no había tanto ese problema de agresividad de ellas, entonces pues eran los niños ahí, jugábamos
les llamábamos bútanos a estos cajones o a estos lugares, estos espacios donde se criaban las abejas. Muy bien. Y entonces, bueno, desde siempre, y cómo tú estás ahorita como, como guiando, ¿no? O como administrando algo de las abejas, entiendo. Sí, realmente ahorita el tema personal de las abejas pues sigue siendo este hilo. Soy un apicultor aficionado, no me dedico a ello, aprovecho Ok. algunos fines de semana y fíjate que afortunadamente cuando llegué aquí a la laguna hace 20 años, me ligué ahí con algunos amigos apicultores y hemos hecho desde estos proyectos individuales también hemos trabajado en temas muy sensibles. No sé si recuerdan por ahí en el 2017, 2016 que hubo una gran mortandad de abejas. Muchísimos de los Mm, apicultores pues perdieron prácticamente su patrimonio, las colmenas que había y entonces eso reforzó muchos lazos con otras personas aquí, hombres y mujeres, porque les debo decir también que hay mujeres, hay muchachas ahí muy valientes que entran con igual ánimo y han entendido que las abejas, una de las cosas que las conocemos es por el miedo que nos vamos transmitiendo de que pican y que finalmente creo que es uno de estas formas en que las conocemos, una forma errónea, por supuesto, de pensar que las abejas son agresivas, que pican, que siempre hay que buscar cómo apartarse de ellas o matarlas, ¿verdad? Pero es un tanto erróneo. O sea, es cierto. quiere decir que las abejas no te atacan si tú no les haces algo. O sea, porque de que te pican, obviamente, a todos bueno, a la mayoría nos ha picado alguna vez una abeja, no pasa nada, digo, realmente duele un poco, quitas el aguijón y se acabó, a menos que haya una persona alérgica. Pero yo he aprendido con el tiempo que si tú no les haces nada, pues no, ellas tampoco te van a atacar a ti. Ahora, ahorita platicabas de que se han africanizado y para quienes no conocen los términos o no conocen qué es eso, quiere decir que las abejas se han ido mutando, o sea, han ido cambiando. Mira, yo destacaría un poquito antes, creo que todo el mundo hablamos de los animales que pues ya conviven cotidianamente con el ser humano, por supuesto, los gatos, los perros, algunos otros animales que hemos buscado cómo aprovecharnos de ellos, como son las vacas, los cerdos, etcétera. Los caballos. Pero los caballos, sí. Ujú. Pero curiosamente con las abejas ha habido una relación desde hace 10.000 años muy cercana con el hombre. Ok. Y es una relación en donde pues, utilizamos sus productos, aprovechamos su miel, su polen, incluso las propias picaduras, eh, pero yo creo que no hemos llegado a hacerlas totalmente nuestras, a diferencia de algunas mascotas o de algunas explotaciones como son el ganado. Y en ese sentido ha habido muchas iniciativas, pues también de buscar las mejores abejas, de ver cuáles producen más, etcétera. Y hace muchos años, en el siglo pasado, para los que somos un poquito más viejos, ahí estamos muy presentes en ellos. Yo también, soy del siglo pasado, también. Ok, sí. Algunos científicos brasileños empezaron a investigar y se dieron cuenta que en África hay una especie o una rama de estas abejas melíferas que era muy productiva, que eran Ujú. abejas muy movidas, que eran abejas con un alto comportamiento productivo y de reproducción y pues, tenían cosas buenas y se las trajeron a Brasil para estudiarlas un poco más. Y por Ujú. alguna de estas situaciones de película se escaparon algunas de esas abejas.
y pues lógicamente se reproducen con mucha mayor ganas, más fuerzas que las abejas nativas del continente, con las abejas que tenemos aquí, y tienen desgraciadamente una cualidad para ellas buena, para nosotros no tan buena, que son muy agresivas. Normalmente en las abejas que trabajamos aquí, pues te ataca una y ya, santo remedio, pero en estas te atacan 200 o 300 abejas. Entonces, por supuesto que no es lo mismo un piquete que 200 piquetes de abejas. Entonces, tienen un comportamiento muy defensivo, muy agresivo, pues, también como son muy movidas, y a esto se le conoció la africanización. Y son de estos fenómenos naturales muy interesantes, porque imagínense que esas abejas vinieron desde Brasil, o sea, se tardaron años en ir subiendo todo el continente americano hasta llegar a Estados Unidos. Y entonces empezaron, otra de las características que tienen es que son muy dominantes y empezaron a cruzarse con las abejas nativas y con las abejas que los apicultores tenían. Y bueno, pues eso se llamó africanización. O sea, lograron ser mucho más la proporción de abejas africanizadas con estos genes ahí agresivos que las abejas nativas. Y después de muchos años, de los 80s hasta ahorita, todavía existe mucho ese gen africanizado. Entonces, a eso le llamamos la africanización, pues de que sí son bastante o un poquito más agresivas. Afortunadamente, y aquí ha habido un papel muy interesante de los apicultores que han logrado ir otra vez modificando esa genética y haciendo pues que otra vez vuelva a este proceso normal de nuestras abejas aquí de regionales, nuestras abejas que hemos cruzado con algunas otras líneas italianas, especialmente, que son mucho más tranquilas, que son mucho más vulnerables, y ya volvemos a tener otra vez esos panales o esas colmenas de abejas poco agresivas que puedes tranquilamente revisarlas, verlas, estar cercanas a ellas y que no te van a atacar tan fácilmente. Sí, porque luego es como muy esta información de las películas, ¿verdad? Que vamos viendo que atacan a una persona, pero como dices, en una misma especie pues hay diferentes familias o orígenes de las propias abejas y cómo pues esta desinformación pues nos puede a lo mejor alejarnos de una, pues para mí es como una especie muy bondadosa porque realmente, como dices, los seres humanos utilizamos su producto y es riquísimo en muchísimos aspectos de sabor, de nutrición, o sea, de verdad como la miel pues ha sido como una parte muy importante también en los humanos. Fíjate que aquí me lleva a dos temas. El primer tema es un poco nosotros como seres humanos, cómo a veces hacemos mal uso de la información. Y un fenómeno natural que se dio, como a través de películas, como a través de estos medios alarmistas de comunicación y todo lo demás, lo convertimos en un problema social y en un problema alarmante, y con el afán a veces de vender un poquitito más y de tener un tema que resulte interesante, que la gente lo pueda escuchar y leer, cómo pervertimos algunas cosas de nuestra naturaleza, de nuestra sociedad. Así es. Y el otro tema que tiene que ver mucho más con las abejas, pues sí, realmente es esa importancia, así como las identificamos por los piquetes también cuando platicamos de la miel o cuando platicamos del propóleo o cuando platicamos ahí de algunos de los productos, que son muchísimos productos que sacan a través de las abejas, pues ahí es otra parte. Pero yo creo que hay dos temas ahí muy interesantes que no hemos valorado. El hecho de que las abejas que en alguna medida hemos domesticado las podamos utilizar para polinizar los campos, es un gran valor agregado que la humanidad le ha dado a la agricultura, que los apicultores estamos haciendo con eso,
y pues logramos que haya mejores cosechas de muchos productos, almendras, manzanos, calabazas, en fin, que de otra manera habría producciones más pequeñas y bueno, pues se traduciría incluso en hambre en la humanidad. Y yo creo que en estos momentos en que se habla mucho de cambio climático, se habla mucho de la afectación que tenemos hacia los otros seres vivos con los que convivimos, las abejas yo diría que son un referente muy, muy importante. Todos los días vemos noticias en los periódicos, indicadores del dióxido de carbono, indicadores de la contaminación y todo lo demás, que no dejan de ser números fríos y números que a veces poco valoramos y entendemos. Las abejas, por ser un insecto donde hay millones de insectos, miles de especies o millones de especies de insectos, es un indicador vivo, representativo de esos millones de insectos. En la medida que se están acabando las abejas o que las estamos acabando con pesticidas, con fungicidas y todo lo demás, estamos acabando a muchos insectos. Entonces, un escenario terrible sería que ya no encontráramos abejas. Y son cosas alarmantes. Como les decía, en la comarca lagunera en el 2017 fue totalmente alarmante el que se hayan perdido el 80, el 90% de las colmenas trabajadas. Imagínense todas las abejas naturales y cuántos otros insectos, mariposas, catarinitas, etcétera, que no nos damos el tiempo de verlos y observarlos, también están acabándose o estamos acabando con ellos. Entonces, Claro. la importancia de las abejas es que ellas, como las trabajamos, las vemos, las tenemos cercanas, pues ese es un indicador de qué tanto estamos afectando a otros seres vivos y qué tanto estamos rompiendo ese ciclo natural ahí del insecto que poliniza, el alimento que se da, la planta que ya no pudo consumir el otro animal, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el valor más importante en este momento que tienen las abejas, de que son un indicador vivo de cómo estamos afectando al mundo. Oye, yo me acordé de la película animada B-Movie que habla precisamente, bueno, no sé si por ahí la vieron, creo que ahorita está en Netflix, entonces es una caricatura que precisamente habla de eso, ¿qué pasaría si nos quedamos sin abejas? Cómo el mundo, pues, o sea, como creemos que ese insecto, ¿verdad? Pequeñito, pues no tendría un gran impacto, entonces pues ahí se ve como el escenario, un posible escenario, dramático obviamente por ser una película, una caricatura, pero me encanta como que es real, o sea, de verdad, en nuestro estar en el mundo no nos damos cuenta del impacto que también generamos en todas las demás especies y que quizás eso, por ejemplo, eso es una de las cosas que admiro de la comunidad de las abejas, ¿no? Como esa unidad y cuidando a la abeja reina, o no sé, a ver, platícanos cómo es este sistema, Pepe. Híjole, y ya cuando entras a esa parte de la vida de la colmena, yo creo que es la parte más apasionante. Ahorita, así como que nos dimos una paseadita por las abejas fuera de la colmena, pero cuando ya entras a esa colmena y ves la forma en que están organizadas, ves la forma en que se comunican entre ellas, cómo van decidiendo qué sigue, qué hacer, no solo para el día de mañana, sino para los próximos meses. Cuando ves esa jerarquía de por qué hay una reina, por qué hay obreras, por qué hay nodrizas, por qué hay todo lo demás, te lleva a otro mundo apasionante y a lo mejor ligándolo con el tema que ustedes manejan mucho. Yo estoy seguro que más allá de esa comunicación de las abejas, también son seres que en su medida, híjole, a lo mejor voy a decir una tontería así muy seria, tienen un sentido de espiritualidad y pues sí, de espiritualidad que quizás no podamos traducir nosotros en libros, en palabras, en textos, pero que ves que hay un respeto de ellas hacia la naturaleza, que hay un respeto de ellas, por supuesto, que a su propia colonia,
un respeto hacia sus compañeras y un respeto hacia la vida. Entonces, debe haber ahí un tema más profundo que un simple ciclo biológico y un simple ciclo de, pues es un animal que por instinto se reproduce así, no. Hay, al igual que en las hormigas y otras especies, una riqueza extraordinaria que nos hemos perdido de encontrar. A ver, no sé si me preguntan, si me preguntan de cosas, detalles de la vida de la colmena, quizás. A mí me impresiona mucho y siempre lo he comentado, cómo, por ejemplo, la abeja reina, a la que todas cuidan y a la que todas alimentan, hay otras que son obreras, como decía Pepe, hay zánganos que también tienen su función. Y cada quien hace lo que tiene que hacer. O sea, yo me imagino dentro de una colmena diciendo, no, ¿por qué me toca ser a mí obrera? ¿Por qué ser reina? Y una revolución ahí no se da, primero. Y segundo, preguntarte porque creo que es muy impresionante saber cuánto se tarda una abejita de ese tamaño en producir una nada de miel para que lleguemos, la saquemos y luego ni siquiera valoremos lo que nos estamos comiendo. Entonces harían dos cosas. Uno, cómo este sistema de organización en la colmena se respeta. Inclusive, ahorita nos comentará Pepe, cómo tú puedes saber que ya se van, o sea, que un grupo va a dejar la colmena, el cajón que ponen los apicultores, porque ya vieron que ese sistema ya no les conviene, por decirlo, y entonces hacen dos grupos y uno se va y otro se queda. Y luego, ¿cómo después, ya nos platicará, hacen para ir extrayendo gotita tras gotita de miel, hasta que forman pues algo que ya nos podemos comer nosotros, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas son maravillosas. Bueno, a lo mejor lo primero que hay que comentar es, nosotros traemos un promedio de vida, no sé, de 70 años como seres humanos. Las abejas viven en promedio 40, 50 días. En la temporada de frío un poquitito menos, en la temporada que tiene mucha producción todavía menos. Y bueno, pues imagínense que en 40 días tienen que estar organizando y tienen que estar haciendo esta comunidad en la colmena. Entonces son muy poquitos días para vivir, por eso cuando decías de la película, pues lo más fácil es como abeja decir, oye, voy a vivir muy poquito, déjame la paso pachangonamente. Claro, claro. Y que sale, y no, resulta toda una organización muy interesante. La abeja reina es la única que puede generar nuevas abejas. Deposita un huevecito y ese huevecito es el que se va a convertir a voluntad de ella en otra abeja obrera, una abeja normalita, vamos a llamarle, o en un zángano. Y esa abeja normal, cuando con esta comunicación que es a través de feromonas y todo lo demás, ve necesario, la pueden convertir o no en reina en común acuerdo con todas las demás habitantes. Entonces, cuando esa abejita estuvo ahí 18, 20 días en su proceso, pues como todos los niños, no tiene experiencia, no todo lo demás, entonces le encargan las labores más sencillas. ¿Y cuáles son las labores más sencillas? Pues limpiar la colmena, ver que las cosas estén ahí un poquito acomodadas, y luego los siguientes días le dicen, oye, pues ya más o menos, ya te sabes mover en la colmena, ya sabes que hay que mantenerla limpia, aseadita, todo lo demás. Ahora sigue que alimentes a todas esas otras abejitas que en una fase, vamos a llamarle así, de gusanitos, pues tienen que comer. Entonces, órale, te toca darles de alimentar. Claro. Luego, si lo comparamos un poco con la juventud, cuando estás fuerte, cuando tienes mucha energía, muchos deseos, órale, pues es el momento en que aprovecha todo eso para que tú te vuelvas una abeja vigilante y cuides que a la entrada de nuestra casa pues no entren ratones, hormigas, cucarachas, otro tipo de insectos. Entonces le dan el título de vigilante y son las que se ocupan de estar cuidando y protegiendo a la colmena, incluso de otras colmenas de abejas. Y luego ya viene la etapa más productiva y sacrificada de las abejas, que es, bueno, pues hay que salir
hay que alimentar a tus otras congéneres que están aquí. Entonces ve a traer miel, o ve a traer polen, o ve a traer propóleo, o ve a traer esta serie de sustancias que hay en la naturaleza y que le sirven a la colmena no solo para comer, sino también para cuestiones de sanidad. O sea, ustedes se pueden imaginar que una colmena en el tiempo, vamos a llamarle en verano, donde hay mucha floración, donde es muy fuerte, pues llega a haber 60, 70 mil abejitas habitando uno de estos cajones. Wow. Ya se pueden ustedes imaginar, pues bueno, que las abejitas que están allá adentro tienen que defecar. Claro. Que las abejitas que están allá adentro también se enferman. Que las abejitas que están allá adentro, pues también hacen ahí toda una serie de cosas. Entonces es muy, muy, muy importante la sanidad que debe haber en una colmena. Y de ahí que pues a las jovencitas, como también para irlas orientando, les dicen, te toca el equivalente a barrer, ¿verdad? Saca estas cosas que están aquí, que no deben estar, y échalas para afuera de la colmena. Claro. Y la parte de la sanidad, porque bueno, como cualquier animal se enferma, y muchas de las enfermedades, curiosamente, tienen que ver con cuestiones respiratorias. Órale. Sí, sí, pues, Wow. cerradas en un ambiente que se convierte un poquito en húmedo con todo el producto que trae y todo lo demás. Entonces, sus enfermedades son muy similares, respiratorias y las digestivas son las dos principales. ¿Y cómo le hacen para curarlas? No están inscritas en el Seguro Social, entonces pues, tienen que buscar en la naturaleza esos elementos para poderse curar. Y esos son los famosos propóleos que ya afortunadamente también de manera comercial se usan y todo lo demás. Y van a los árboles y traen esos productos y con eso van curando y van sanitizando. O sea, imagínate que la abeja reina puso en una celdilla un huevecito, pero pues para que ese huevo pueda luego volverse una larva y luego nazca de ahí una abeja, pues tiene que estar en una condición muy, muy sanitaria. O sea, tú en tu casa no quisieras tener el cuarto del que va a ser el bebé, pues todo cochino, todo sucio y de alguna manera lo mejor protegido. Entonces, esas nuevas celditas las limpian perfectamente, pero además con el propóleo las recubren, le dan como una barnizadita de ese Ah, propóleo, entonces están en un ámbito así casi hospitalario de sanidad perfecta. Y entonces si ya claro. llega la reina y pone su huevecito, y se da todo este proceso de larva y de todo lo demás. Pero también, bueno, pues hay que estar limpiando ahí todo lo demás, las que andan enfermitas de nosema o del estómago o de algo respiratorio, pues bueno, pues hay que toman esos pequeños medicamentos que son esos propóleos o estos combinados que hacen, pues para que no se enfermen. Claro. Y aquí hace ratito me regreso, es que es un tema para horas. Ya sé. Hay una conciencia en las abejas de que cuando van a hacer más daño a su comunidad, a su colmena, se sacrifican. Entonces, cuando Ándale. una abeja está enferma, se sale de la colmena. Wow. ¿Sí? Digo, habrá algunas que no alcancen a salirse y todo lo demás, y bueno, las sacan ya muertitas o todo lo demás, pero generalmente antes de eso la abeja misma sale fuera de la colmena, pues con esta conciencia de no contaminar al resto. ¿Sí? Ok, ok. Cuando una abeja está en esa etapa de ir y traer miel, de ir a traer miel, y si las ven con cuidado que se les desgastan las alas y todo lo demás, hay un momento en que ya no son productivas. Y las abejas, en lugar de morirse adentro de la colmena, que sería lo más cómodo, decir, ya estoy jubilado, denme de comer, prefieren morirse afuera de la colmena. Claro, Entonces, sacrifican esa vida pues para no causar más problemas. claro. Entonces, hay todo un sistema ahí, otra vez, de esta parte de conciencia o de enlace con la naturaleza que las vuelve, pues, bastante más, te digo, ese respeto a la vida, pues mucho más espiritual que sencillamente el instinto.
Sí, y yo como que percibo esta especie en específico, la abeja, como muy orientada a la comunidad. O sea, no es una especie que habrá otras especies de animales que en solitario pueden realizar cosas o puede adaptarse, pero la abeja no. O sea, la abeja es una especie de comunidad y precisamente con ese propósito, pues siempre está como buscando, ¿no? El equilibrio en esa comunidad y que la especie sobreviva, que produzca, que sea adecuada, funcional, efectiva. Y me surgió una pregunta, no sé, Pepe, igual sería algo que ahorita que estás platicando, en este sistema, es un sistema muy bonito comunitario de las abejas, perciben, por ejemplo, digamos, el estado de ánimo de una persona o la persona se adapta a ella, porque entiendo también que las abejas a veces son utilizadas de forma terapéutica o por ejemplo, ¿verdad? Alguien que no ha estado en contacto y llega temerosa. ¿Hay alguna reacción de las abejas ante, por ejemplo, la energía de los humanos? Sí, fíjate, y esa es otra vez esa parte de, de cómo se comunican, de cómo perciben, de cómo reaccionan, pues que cada vez sorprende más en la medida que hay más tecnología para ubicarlas. Eh, Entre ustedes me abren muchos temas y me quedan ahí en el pendiente y todo lo demás. No te apures, tú así fluido, tú como Pero van surgiendo. Claro, claro. A ver, hace rato les decía que cómo se comunican las abejas y Ajá. generalmente la comunicación más fuerte se da a través de estas ferormonas, Ok. de estos emisión de químicos, de olores, sí, básicamente de olores químicos Olores. que regulan a toda una colmena. Ok. Ahorita les decía, una colmena en tiempo fuerte, todo lo demás llega a tener eh, 60, 80 mil habitantes. Pero llega el invierno. Entonces, ¿cuál es para nosotros la lógica del invierno? Decir, pues hay que cuidarnos, hay que protegernos. Y entonces algunas abejas empiezan a comunicar, las que salen al campo, que ya no hay alimento, y eso se va corriendo la voz en estas ferormonas, y hasta llegar a las abejas que protegen a la reina y decirle, a ver, espérate tantito, ya no es momento de que deposites 2,000 o 3,000 huevitos diarios. ¿Por qué? Pues porque ¿qué les vamos a dar de comer dentro de 15 días, dentro de 20 días que nazcan? Entonces, ya no tengas tantas abejas. Y entonces uno dice, pues de manera natural se van reduciendo. No, ellas van midiendo todo lo que acontece a su alrededor y van tomando esas decisiones. Y justo pasa también con los apicultores. Cuando el apicultor ya conoce, sabe esto, sabe cómo abrir un cajón de las abejas, incluso sin humo, pues para que no le piquen, pero sabe también en qué momento abrirlo. Hay momentos delicados en donde, como si tú llegas a una casa y está el pleito interno ahí en la casa, pues mejor cierras la puerta y te sales. También acá con las abejas hay momentos en los que debes cuidar de no abrirlos sin ton ni son. Por supuesto que Ok. cuando están tratando de tener mucha miel, pues, para reproducirse, para abrirse de manera natural, pues sí es un momento un poquito conflictivo de ir a abrirles y quitarles su riqueza. Entonces, por supuesto que... Y sí sienten, los apicultores, sobre todo los viejos, los que trabajan todos los días con esto, aprenden a escuchar los sonidos que tienen las abejas y nada más con escuchar el sonido saben cómo está el panal. Y por supuesto que la abeja también sabe distinguir de quién es el apicultor que todos los días va y las cuida, las ve, de alguien extraño. Claro. Hay veces que ves a animales pastando a un lado de ellos y no pasa nada. Y hay otro momento en que ciertos animales que son agresivos, pues les va como en feria. Claro, claro.
sí hay todo un sistema, no solo de feromonas, sino de percepción de las abejas muy interesantes. ¿Cómo le comunica una abeja que fue y encontró muchas flores a las demás que hay un campo de flores? Claro. Entonces, hay una manera de comunicación que incluso es un GPS, vamos a llamarle así, en donde les dice exactamente en función de la inclinación del sol, en función Ay, qué maravilla. de la polaridad, a qué lugar en específico tienen que ir, porque hay mucha Wow. flor y esa flor tiene además néctar. Entonces, Claro. sí, Y los giros, ¿no? También hay un... esos son justamente esos giros, a qué distancia está, etcétera, todo lo demás. Ustedes pueden hacer un experimento en su casa muy, muy sencillo. Ay, sí, qué padre. A ver. Sí, Sí, porque aquí nos sí. preguntan qué pueden hacer en sus casas. Hagan un día, sobre todo en este tiempo que las abejas tienen poco que comer, busquen un Ajá. lugar, claro, que no sea la puerta, una ventana, un lugar por donde transiten y se pongan también ahí en riesgo, pero en algún rinconcito del jardín, en algún lugarcito En el donde, techo. en el techo, si ustedes lo pueden ver, hagan tantito jarabe, mezclen tantita agua, una proporción de agua con una de azúcar y pónganselas. Y a lo mejor ese día o al día siguiente va a llegar una abejita. Ajá. Y al ratito, a las horas se van a dar cuenta que ya no es una, que ya son decenas de abejas las que están ahí libando. ¿Cómo le hizo esa abeja que llegó primero para comunicar que ahí había miel que había preparado Liz? Entonces, Claro. hay todo ese mecanismo de percepción, de comunicación eh, extraordinario que tienen las abejas. Oye, dice de hecho, Mayela les manda saludos. Bueno, Luisa Fernanda, fan número 1, ya saben que ella está siempre apoyando, me encanta. Y También hay que Perlita. cobrarle a esa muchacha. Perlita también nos saluda y bueno, pregunta Luisa que expliques qué es el propóleo y también Mayela, que qué podemos hacer nosotros, pero para ayudar a las abejas. Porque luego nos asustamos, ¿no? Porque, ya llegó un panal y qué hago y entonces, también yo, por ejemplo, el otro día le preguntaba a Sandra, oye Sandra, veo que en mi árbol llega, pero lo quiero fumigar, pero no le quiero hacer daño a las abejas. O sea, nosotros de forma como muy sencilla, viviendo en una ciudad, ¿qué podemos hacer para ayudarlas? Lo primero que hay que hacer es que hay que tener conciencia que son seres vivos muy, muy valiosos, no solo para la alimentación, toda esta polinización que decíamos, sino porque son estos indicadores vivos de la naturaleza y que de por sí no son agresivos. Sí nos tocará y que nos atravesamos o maltratamos una abejita y pues claro nos picó. La segunda parte de lo que creo que podemos hacer con las abejas es esta conciencia de no utilizar insecticidas, de en la medida de lo posible no utilizar herbicidas. Desgraciadamente hay muchos agricultores que con tal de Claro. tener sus campos limpios meten estos herbicidas y bueno, pues acaban con las abejas, además de que acaban con los cultivos, las flores que a ellos les dan alimentación. Entonces eso es muy, muy importante y a lo mejor las generaciones viejas nos acostumbramos a usar insecticidas, Sí. nos acostumbramos a usar fungicidas, herbicidas, todos estos venenos, pero para las gentes nuevas como Luisa Fernanda y todo lo demás, es este cambio de conciencia, de ya no tirar la basura. Bueno, hay que no usar en la medida de lo posible insecticidas. Eh, y es muy común que en nuestros jardines veas algo y llegues y vayas a la tienda comercial y deme y le das en la torre a ese insecto que a lo mejor te estaba cubriendo su función natural, pero de paso te vas a llevar a abejas, a mariposas, a otra serie de especies ahí y pues estamos acabando. Y hay algunas otras cosas como mucha gente dice, bueno, pues yo voy en estos tiempos en donde no hay flores, en donde todo lo demás, a darles este jarabe, este alimento, en algunos lugares, en el techo, en algunos lugares que no estén en riesgo, para que se alimenten. O en mis jardines voy a plantar flores en la época de floración, pues, que además de que se vea bonita la casa, mi jardín, que las abejas puedan libar y puedan llevarse ese néctar. Hay afortunadamente cada vez más esa conciencia, hay proyectos ya de personas que
apadrinan una colmena, buscan un apicultor y le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ir más allá, ¿cuánto cuesta una colmena? Tanto, ok, yo te doy para una colmena, tú la trabajas, y el apicultor a veces en reciprocidad dice, mira, hubo una cosechita de 1000, ahí te va a miel para todo eso. Y entonces pues vamos ayudando a los apicultores a que tengan más colmenas, a que haya más polinizadores, y afortunadamente se va creando esta conciencia. Qué padre. Yo creo que en algún momento que nos toca ser autoridades con la africanización, pues el tema central era un poco como el virus, acaba con él, mátalas. Entonces era una época de cualquier enjambre que veías o grupos de abejas era matado. Mm, En este momento ya no, ya hay ujú. muchos proyectos públicos en Europa, en países, hay colmenas en la Ópera de París, arriba de la Ópera de París, en jardines de Ámsterdam, en camellones, en todo lo demás, ya se tienen abejas que viven ahí en la comunidad y entonces ya las ves de otra manera y ya estamos propiciando que se haga eso. Además de las naturales que siempre va a haber, que llegan ahí, se ponen en una barda, en un hueco, es el decir, bueno, ojalá y las autoridades entiendan esto y vean que ya no hay esa gran africanización y que pues permitan que tú tengas tu colmena en tu casa. Sería algo deseable para unos pocos años más y que puedas, además de cuidarlas, de protegerlas, decir, oye, pues voy a saborear una rica miel o voy a sacar unas Ujú. de propóleo para curarme de alguna afección respiratoria o cosas de ese tipo. Y yo tengo fe y esperanza que es un mundo que va a estar cambiando y que vamos a aprovechar esa vida de las abejas también para hacerla más nuestra. Bien, No sé si respondo. Sí, bien, bien. te están preguntando también, Luisa, que cuál es la diferencia entre abejas y avispas, que porque se ha topado con gente que no quiere quitar panales de avispas Uh-huh. porque creen que su función es igual a la de las abejas. ¿Es así? A ver, otro dato curioso y algo que decías hace ratito, Luis. Eh, solamente de las abejas hay unas 20,000 especies identificadas de abejas. La gran Ok. mayoría son abejas solitarias, pero tenemos la fortuna de conocer algunas abejas que viven en sociedad, que son las abejas melíferas, vamos a llamarles así, con las que Ujú. convivimos y con las que trabajamos como humanidad. Pero la gran mayoría son, pues imagínense, 20,000 especies distintas de abejas. Wow. ¿Sí? Y hay algunas abejas australianas de un azul hermosísimo. O sea, siempre vemos la Mm, amarilla con franjitas, no hay sí. azules. Hay una gran variedad. Y a veces, sobre todo aquí en la laguna, quizás cuando salimos al campo vemos algunos agujeritos en la tierra y ahí se meten y salen las abejas. Bueno, pues es otra especie de abejas que hay ahí. Las avispas son parientes, son primas de las abejas y en el fondo sí hacen lo mismo que las abejas. La función principal de la abeja es polinizar. Entonces, Ujú. en eso, polinizan. Desafortunadamente son un poquito más agresivas en la generalidad las avispas y es una especie que no hemos podido domesticar, Mm, no hemos podido trabajar con ellas. Entonces, sí, pero igual merecen el respeto, igual hacen una función vital las avispas, los murciélagos, las mariposas, o sea, hay muchos insectos especialmente que nos ayudan a que comamos. La mayoría de las plantas requieren polinizar, no solamente para comer, sino para que nos vistamos. El algodón mm. requiere que lo polinicen las abejas. Entonces, una prenda de algodón tuvo en un momento un insecto que fue y polinizó la flor del algodón. Eh, Claro, para que se vean tan hermosas las flores se necesitan polinizar. claro. La avispa, la abeja, el murciélago, la mariposa, muchísimos insectos tienen esa función de darnos de comer, de embellecer el mundo, hasta de vestirnos. O sea, entonces si llega un panal a tu casa y es de avispas, también déjalo. O sea, lo ideal es que no lo quites. Sí, y lo ideal en el sentido de que no ponga en riesgo
tu salud otra vez. O sea, si llega un panal de avispas y se pone en la puerta de donde tú entras normalmente, en algún momento vas a interferir con ellas y te van a atacar. Pero si se pone un panal de avispas en un árbol que tienes allá a 8 metros de altura, pues normalmente no va a pasar nada. Igual con las abejas. Pues se pusieron en una barda que a nadie molesta y todo lo demás. Bueno, pues ahí dejémosla. Siempre hay que cuidar mucho también que no ponga en riesgo. Claro. O sea, si hay niños, si hay gentes que se pueden afectar por eso, pues bueno, desafortunadamente hay que cuidar primero nuestra salud, primero nuestro Claro. ser enérgico y decir, bueno, pues tengo que acabar con ellas. Y Oye, aquí y hay lo tipo, perdón, sí, hay un tema de conciencia. Hay ajá, gente claro. que dice, oye, es que no las puedo matar. Bueno, si van a poner en riesgo a mí o a mis hijos, y si no las puedo rescatar, porque hay cosas, hay momentos en los que no puedes rescatar un enjambre de abejas, porque ya están en un muro, ya están metidas allá, pues desafortunadamente tienes que sacrificarlas, pero siempre puedes hacer algo por ellas, decir, bueno, sacrifiqué un panal porque afectaban mi vida, mi salud, pero encontré un apicultor y a cambio de eso le dije, oye, yo voy a patrocinar, voy a padrinar 1 o 2 colmenas. Voy a compensar el daño que hice en mi casa pues, por cuidarme, porque también hay que protegernos. Claro, es que ahorita me venía a la mente lo típico, lo que hemos escuchado de hablarle a los bomberos y que los bomberos vengan y que te lo quiten. Y a mí me surge como esta idea de no sería mejor hablarle a un apicultor para que me ayudara, me orientara, si pudiera rescatar algo de esa colmena, no sé. Miren, normalmente cuando se ven estas cientos o miles de abejas volando o esas bolitas de abejas que se Ujú, ponen en una rama, que se ponen en un rincón de la casa o todo lo demás, ese es el proceso natural donde las abejas, por supervivencia de la especie, se dividen. Es decir, hay un momento en que la colonia tiene 60, 70 mil abejas y pues ya no caben en el hueco donde están. Y la ley natural les dice que la especie sobreviva. Entonces otra vez hacen un proceso especial de comunicación. Las abejas nodrizas que andan alrededor de la reina le avisan que hay mucha miel afuera, que hay mucho sol, que está bonita la temperatura, pero que además hay muchas abejas en la colmena y le mandan estas señales para que la reina de manera especial ponga otras abejas reinas. ujú, Y entonces hacen una celdilla especial, pone un mismo huevo, pero empiezan a alimentarlo de manera distinto, mm, en una celda más grande, todo lo demás. Y para asegurarse no pone nada más un huevecillo, sino pone 10, 15, 20 huevecillos en función también cómo está, pues para asegurarse de que va a haber más abejas, ujú. de supervivencia de especie. Entonces, pasados unos días, nace esa otra reina, las abejas checan que sea una reina que esté apta, o sea, que no tenga defectos, que tenga sus alas bien, que pueda comer, que una serie de cosas, le hacen un examen médico y le dan el Wow. visto bueno y le dicen, sí, tú puedes ser nuestra reina. Si desafortunadamente no puede ser su reina, pues la sacrifican. Ellas son las primeras que ponen orden, Mm, ¿sí? Entonces, tú no puedes ver y esperan hasta que haya una reina adecuada, una nueva reina adecuada. Esta nueva reina normalmente no puede haber 2 reinas en una sola colmena, pero en este momento especial, por toda esa comunicación y porque están todas puestas de acuerdo, sí hay estas 2 reinas. Esta reina nueva sale a aparearse, o sea, lo que se llama el vuelo nupcial. Imagínense que sale y pues hay 100, 200 zánganos ahí metiches que andan viendo a ver cómo se aparean con la abeja para llenarla de huevecillos y a lo largo de 2 años ella va a estar creando nuevas abejas. Entonces, ok. ya está todo muy, muy bien hecho, ya nació una abeja Sana. dispuesta, sana, se fecundó
y entonces sí se separan. La mitad generalmente se va con la abeja reina nueva, mandan a unos exploradores ahí a ver dónde hay un hueco, dónde hay un lugar donde se puedan quedar. Y aquí es bien importante para las que le interesa este tema. Casi siempre son 2 días. En el primer día, Ok, ¿sí? Y se posan en algún lugar, en alguna rama, hasta en tanto van y verifican que sí haya dónde irse. Y si observan un poquitito, al día siguiente ya no están esas abejas en el sitio final. Se fueron a su lugar, a su destino. Cuando ya encontraron un lugar en donde sí se van a quedar, entonces, que puede ser otra vez una barda, un hueco en un tronco, un hueco ahí en una llanta vacía que dejamos por ahí, que tiene años sin moverse, etcétera. Entonces ya la abeja empieza a hacer otra vez su nueva colmena. Pero el tema que nos preocupa es qué hacer con los bomberos, qué hacer cuando vemos ese enjambre. Primero, no se preocupen, esas 15, 20 mil abejas van con la panza llena de miel, tienen la actitud menos agresiva de todo el tiempo de la colmena. Les puedo decir con la debida precaución que los apicultores metemos la mano en esas bolsas o las agarramos en esas grandes bolas de abejas y no pican, a menos que aplastes a una o que haga, pero normalmente no, porque traen otro destino, traen el destino de sobrevivir, traen el destino de que ese alimento que sacaron de todo lo demás lo tienen que ir a convertir en cera, tienen que hacer sus nuevos panales, todo lo demás. Entonces, son cuando son menos agresivas las abejas y nos dan oportunidad de que fácilmente se capturen. Hay ahorita aquí en la laguna varios movimientos. Por supuesto, la mayoría de los apicultores están o estamos dispuestos a recoger estas colmenas. A veces tenemos alguna dificultad, que andamos revisando las colmenas a 60, 70 kilómetros de aquí y pues no podemos distraernos en ir o no ir. Pero afortunadamente ya hay algunos movimientos. Sé que en la Narro ya hay un grupo de muchachos ahí de la Narro que se están dedicando exclusivamente a abrir esta brigada de rescate de colmenas. Sé que el Planetarium de Torreón está sí. también muy ligado con este movimiento de buscar cómo rescatar estas colmenas. Sé que el municipio de Torreón, el Departamento de Ecología también está propiciando, en fin, cada vez hay más gente consciente de cómo hacer esto y afortunadamente los bomberos también ya están mucho más en contacto. Más De verdad capacitados. que cuando se viene esa época, fíjense cómo son épocas muy, muy claras, donde está habiendo mucha flor, donde hay mucha comida, entonces no sale un enjambre, salen cientos de enjambres y a veces pues no hay oportunidad de atenderlos todos. Pero sí, sí, esa Ok. es la mejor solución de hacerlo. Oye, Pepe, bueno, para ir a Está manera de muy callada mi cerrando, señora, No, ¿no pues es no, así? no me mira, hagas para que vean que sí hay gente que habla más que yo cuando le toca el tema que le apasiona. qué padre. O sea, algo que me surge, Pepe, que me gustaría que compartieras en toda esta experiencia con las abejas, todo este aprendizaje, ¿qué es lo que más le admiras a esta especie? A ver, se los voy a contestar así desde el tema de un apicultor, que te gancha. O sea, cuando tú has empezado a trabajar con las abejas, no las puedes dejar. ¿Sí? Quien lo quiere hacer de manera comercial tiene otro sentido de las cosas, pero hablo de un apicultor normal, de un apicultor que no está viendo a las abejas como negocio, te gancha totalmente. Y te gancha justamente por esas cosas que decían, por cómo están organizadas, por cómo responden a tu trabajo, por cómo se comunican, por la miel sabrosísima que te dan. Y hay una liga profunda que yo hablaría, es cuando les digo que hay una cierta espiritualidad
que se da con el apicultor. Y es algo, o sea, quisiera a lo mejor plantearles la película, decir, imagínense que ustedes un día, una mañana sabrosa, con solecito, van y se ponen a revisar esas colmenas. Entonces, en la medida que vas sacando los bastidores, estos cuadros donde están las abejas, y vas viendo si la reina puso, si tienen comida, hacen una mezcolanza entre miel, polen y otras sustancias que se llama pan de abeja. Digo, afortunadamente no es algo comercial, pero es algo que los apicultores nos damos el lujo de agarrar esas bolitas de pan y comerlas, y pues traen todo. Puedes agarrar la jalea real ahí, en ese momento, con toda la frescura, con toda la calidad de esa jalea real. Entonces hay una comunicación perfecta. Te puedes pasar una hora revisándolas, viéndolas, sintiéndolas, y hay una cercanía profunda con todo esto. Y hay la mayoría de los apicultores son gente muy introspectiva, es gente que le gusta estar en esa soledad, pero en esa soledad que disfrutas, en esa soledad en que aprendes, en esa soledad en la que relaciones. Entonces es una tarea muy, muy de estar solo. No hay 40 compañeros tuyos que estén haciendo ruido y traqueteando máquinas y todo lo demás, sino estás tú con tus abejas, con la naturaleza, con el cielo, con todo lo demás. Entonces, en mi caso personal, eso es lo que más me ha pegado. Muy bien. Sandra, ¿algo que quieras preguntarle? No, pues ya, yo creo que he explicado bastante de lo que yo quería, preguntar. Cuando tú puedes ir a un lugar donde hay apiarios, donde hay cajones, hay un momento en el que el sonido de las abejas de verdad es como una meditación. O sea, es un sonido que te calma. En vez de alterarte, te ayuda mucho como a tranquilizar. En los árboles, bueno, en nuestro árbol, en verano vienen muchas abejas también cuando se está polinizando y se escucha. Si te pones abajo del árbol, se escucha el... Y creo que romper ese miedo que les tenemos es algo importante para los niños. Sobre todo, yo creo que es básico que los niños de ahorita vayan entendiendo de qué se trata. Porque ya es con lo que yo cerraría y le dejaría la pregunta a él. Yo he escuchado y leído mucho que Einstein y que muchos científicos decían que si no hubiera abejas el mundo se acaba. O sea, realmente es preocupante pensar que no hubiera polinización, que no hubiera alimento, que no hubiera ropa, que bla, bla, bla. Y creo que no les hemos heredado esa conciencia de que sí es espiritualidad, de cuidar el entorno no solo humano, sino la naturaleza, como en este caso las abejas. Claro, claro. Sí, es un proceso muy ligado, o sea, por donde busques, hay sociedad, hay medio ambiente, hay espiritualidad, hay muchas cosas. Y, a ver, yo quisiera, en esta parte de importancia de las abejas, yo creo que hay un esfuerzo muy importante que se está haciendo aquí en la comarca lagunera, y yo les diría, ojalá y pronto abran el planetarium. Ahí hay una colmena demostrativa en donde los chicos que hacen su servicio social te explican que puedes ver a las abejas, si tienes la fortuna de ver la reina, etcétera, todo lo demás. Y hay igual que la vida de la abeja, que desde nacer y ponerse a barrer hasta volverse muy productiva, yo creo que hay cosas que podemos hacer. Indudablemente la miel es algo muy valioso. El propóleo como cuestión medicinal, o sea, no es algo mágico, pero es algo que para algunas afecciones es un fungicida muy valioso, vale la pena. El polen, seguramente ustedes han escuchado mucho hablar del polen. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprovechar de las abejas
y que ya están aquí en la laguna. Hay un centro de terapias alternativas en la Narro, en donde llegamos quizás al punto máximo, o sea, gente que se está curando a través de tratamiento del veneno de las abejas, bien dosificado, bien diagnosticado, y hay afecciones que sirven, así de memoria, todas las cuestiones reumáticas paran, cuestiones de cicatrizaciones, de todo lo demás. Entonces, está todo eso y quizás el llamado es asegúrense de que la miel que compran, de que el polen que compran, sea producido aquí mismo en la laguna. Eso les da la mayor certeza de que son productos buenos. Claro. Desafortunadamente en el comercio se vale de todo y de repente la mayoría de los productos que compramos como mieles no lo son. Son edulcorantes producidos químicamente, que siempre tienen el mismo color, siempre tienen el mismo olor, siempre la misma presentación. Y las mieles, por ejemplo, son muy distintas. La miel más bonita en color es la que se produce en esta temporada, pero hay mieles muy oscuras. Hay mieles que se producen de maguey, por ejemplo, que tienen un sabor muy fuerte, que poca gente aguanta el sabor y el olor, pero el que le gusta, entonces vean esas diferencias. Hay una miel, la de mezquite, que se produce mucho en la región, que lo más triste es que en la comarca no la apreciamos. Es mucho más fácil que nos la compren de Alemania, de otros países, especialmente de Europa, que nosotros la valoremos. Y vemos esa miel de color blanco y decimos, no, no es la miel amarillita, no es la miel de la película que estoy acostumbrado a ver, no sirve. Pues no, es mucho mejor miel. O cuando se cristaliza la miel, hay la falsa idea de que la miel cristalizada está hecha de azúcar. No, la miel cristalizada es la mejor garantía de que es una miel pura, porque una de las, sobre todo estas mieles de invierno, la de pita o la de mezquite, por la alta concentración que tienen de sus ingredientes, de sus fructosas, glucosas, etcétera, tienden a concentrarse y tienden a hacerse esto. Y basta que la metamos al microondas y se descristalice, o preferentemente en baño de María, y estamos teniendo la miel mucho más auténtica. En fin, esto... Podríamos estar aquí muchas horas, pero creo que ya nos pasamos. Ya se acabó. Bien, bien, bien. Oye, es que hay mensajes. ¿Los lees tú, Flaquita? ¿O los leo yo? Sí, mira, bueno, tú léelos, y tú los que cuáles, porque ya ves que nos llegan distintos. Bueno, Lizzy nos manda saludos, Liseta Guiñaga, muchas gracias. Edith Ibarra, muchas gracias por vernos. Jocelyn Cázares dice, maravilloso el mundo de las abejas. Perlita, muy interesante e impresionante el tema de las abejas. Y Jocelyn nos dice, tomé miel con polen durante el embarazo y mi hijo tiene las defensas súper altas. Inclusive durante los primeros 5 años le endulcé sus alimentos con miel de abeja y mi hijo es súper sano, no se enferma. Fernando Salvador Robles Berlanga dice, Pepín, así le dicen a mi marido, su familia, me da mucho gusto cómo te has realizado con la apicultura. Y Perlita nos vuelve a decir la terapia de abejas buenísima, polen, propóleo. Bueno, pues es que todos los productos que extraemos de la colmena son una maravilla. Claro, claro, y sobre todo como la naturaleza siempre regalándonos todas estas maravillas que nos ayudan a tener un estilo de vida y una calidad de vida mucho mejor, que yo creo que a veces con la industrialización hemos olvidado y que quizás ahora pues podamos volver a retomar estas cosas naturales que nos ayuden a sentirnos bien, a reforzar nuestras defensas, nuestro sistema inmune. Pero también nosotros cooperar con preservar precisamente el ambiente natural de estos animalitos cualquiera y como dice Pepe, pues respetar muchísimo su trabajo, respetar muchísimo su comunidad. Y bueno, pues es un tema interesantísimo. Me encanta que hayas mencionado al lugar en Torreón, en la laguna donde estamos transmitiendo,
dónde podemos apoyar, dónde podemos investigar más estas asociaciones que se están, o grupos que se están cada vez más pues afanando, ¿verdad?, en dar esta importancia a las abejas, pero cada una, las personas que nos ven fuera de Torreón, pues investiguen, busquen, apoyen a los apicultores, pues me encantó esto, yo no sabía esto de patrocinar una colmena, qué bonito, qué hermoso, hay que acercarnos a observar más de cerca toda esta maravillosa actividad. Y bueno, Paola Ramírez dice, muchas gracias, Luis Fernanda también. Pepe, pues muy agradecida, Sandra y yo, de que nos hayas compartido esta experiencia, este tema tan hermoso que obviamente, claro que aquí nos estaríamos horas y horas compartiendo, pero de verdad, muchas gracias por habernos enseñado lo importante que son las abejas en nuestro mundo. Gracias a ustedes y perdón por abusar del micrófono. Para nada, aquí este es tu micrófono, esta es tu casa. Y bueno, pues ya para terminar, ya para cerrar el programa, yo creo que vamos a tomarnos un tiempo, Liz y yo, para vacacionar en la casa, para un poquito en otras cosas y probablemente en enero volvamos a conectarnos, vamos a avisarles cuándo, pero por lo pronto, claro, con este programa genial cerramos el año. Así es. Misiones. Así es. Este año tan extraño y con tanta enseñanza difícil, la verdad fue difícil, fue complicado. Y sí, hemos platicado de esta parte de estar más con nosotros mismos, con nuestras familias, y quizás es algo que también les proponemos a ustedes. Nos encanta esta comunidad y nos encanta conectarnos los jueves, pero también creemos conveniente este espacio de estar muy presente en este cierre de año con las personas con quien nos toca estar, con uno mismo. Es un ejercicio que de pronto me gusta hacer, desconectarme de las redes sociales, desconectarme del mundo de afuera para ir al mundo interno y ir acomodando todas estas cosas que se han movido a lo largo de este año y hacer como una reflexión más profunda. Se los comparto, se los compartimos, los invitamos a todos que hagan lo mismo si tienen en estos cierre de últimos días del año, que tengan oportunidad de estar con los que tengan, ¿verdad?, oportunidad de estar con sus familiares, que realmente estén, que dejemos la pantalla un poco al lado, el teléfono al lado, las redes sociales, que de veras nos miremos a los ojos, los que podamos mirarnos a los ojos, que estemos presentes. Realmente, si queremos comunicarnos, pues que nos comuniquemos con quien esté conveniente comunicarnos en este momento, porque habrá ahora usar mucho la comunicación digital para estar con personas que no íbamos a estar en este año de forma presencial, pero que lo hagamos con mucha conciencia, Sandra. Yo creo que es momento de estar más conectados con nosotros mismos, más conectados con las personas de nuestra casa, quizás de nuestra colonia, nuestros vecinos, aprender así como las abejas a retomar esto de estar en comunidad. Y pues bueno, por eso la pausa, el próximo jueves nos toca 24 de diciembre y luego 31, entonces bueno, pues es solo una pausa con todo el agradecimiento para todos que siempre nos acompañaron el jueves a través de pues ya varios años y ahora más fuerte por Facebook, pero bueno, como siempre estamos abiertas a estar en contacto con ustedes a través de nuestros correos, nos mandan mensaje y esperamos pronto volvernos a reunir renovadas, inspiradas, motivadas, con nuevas ideas y siempre pues mejorando, compartir este espacio, sobre todo para el beneficio de todos. Oigan, y el 21 de este mes, que ya es la siguiente semana, se está convocando una meditación mundial. No tengo yo muy bien claro esto de los planetas y ya saben que yo esto no lo manejo bien, pero sí me encanta la idea de una meditación mundial, de comunidad, porque quienes nos guste hacerlo, pues es un buen momento extra de lo que tenga que ver con el sol y Acuario. La era de Acuario. En fin,
extra de eso, creo que es un buen momento para podernos unir en algo tan bonito como la meditación. Yo también les agradezco muchísimo el tiempo que a todos los que nos han estado acompañando, a todos nuestros invitados, que verdaderamente han sido los que mucho hicieron este espacio, extra de nuestras pláticas de café de Liz y yo aquí en el Facebook. Nuestros invitados fueron todos y cada uno muy valiosos. Y bueno, pues creo que tenemos tiempo aún para esta introspección de la que habla Liz, para ver qué vamos a dejar atrás, qué queremos continuar haciendo, en qué nos necesitamos reforzar a nosotros mismos, y tener tiempo de estar con nosotros también es una magnífica idea. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos este ciclo 2020 de charlas de conciencia. Y bueno, pues con la esperanza de que el próximo año estemos por aquí con otras, a lo mejor otros proyectos, a lo mejor otras cosas, pero estar. Eso es lo Claro. más. Claro, dice Susana Torres, Chuy, te admiro tanto y me siento muy orgullosa de conocerte y saber que la apicultura es tu pasión. Dios te bendiga siempre. Un abrazo sincero, te quiero mucho. Y qué Gracias. padre, gracias. Sí. Vivi, Y muchas gracias también. Te mandamos también. El 21 de diciembre, lo que ocurre a nivel cósmico, astrológico, es que se perfecciona la alineación de Saturno y Júpiter, creo. Sí, Júpiter y Saturno. Entonces, se perfecciona en un grado cero, así se dice. Hace 800 años que no se observa ese fenómeno astronómico natural. Entonces, es lo que se llama, pues creen los científicos que lo que llamarían la estrella de Belén. Entonces, el 21 de diciembre ocurre ese fenómeno que dura unos días, pero algo tendrá ese día, algo tendrá en esa alineación fuerte que, como dice Sandra, podemos aprovechar. Se observa por ahí de la caída de la luna, anoche se veía ya casi que estaban juntitos los dos. Entonces, de la puesta de la luna, no de la salida, sino hacia la puesta. Ahí lo pueden por ahí observar. El planetario Torreón está también dando estos en vivos. Entonces, pues sí, hay que disfrutar este cierre de año para poder transitarlo de una forma más tranquila, de una forma mucho más conectada con la unidad, ¿verdad? Porque esto nos toca a todos y hacer cambios. Los cambios siempre son para bien y les damos las mejores bendiciones, los mejores pensamientos, los mejores deseos para todos y cada uno de los que se conectan y que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Perfecto. Gracias, Pepe. ¿Cuál? Gracias, Sandra. A ti, flaquita. Besos, abrazos y nos vemos pronto. Dale. Chao. Bye. A seguirse cuidando. A seguirse cuidando. Bien.